calculaban cuántos contagiados había en un día a partir de aquí, eran 9.49, ¿sí? Entonces prácticamente tenían que reemplazar aquí, pues en el tiempo, 9.49 días, y obtenían esto, ¿sí? Y ahora sí, pues ahora sí, con eso, ustedes calculaban la diferencia de contagiados en un día, que cuánto sería, 1.419 contagiados, menos los 1.000 que había en la mitad del tiempo, ¿sí? Y esto dividían para un día. Esto les daba 419 contagios por día, cuando la mitad de la población tiene la enfermedad. ¿Sí? Mismo procedimiento tenían que hacer cuando el 99% de la población tiene la enfermedad. ¿Sí? Ahora calculábamos, ahora cuánto representa, pues el 99% de 2.000 representa 1.980 personas. ¿Sí? Calculábamos ahora el tiempo en el que se demoraba la enfermedad en contagiar a todo ese número de personas. ¿Sí? Y miren, eso me daba 13.62 días. ¿Sí? Podemos decir que a los 13.62 días, el 99% de la población tiene la enfermedad. ¿Sí? Entonces ahora calculemos a los 14.62 días. ¿Sí? A los 14.62 días, ¿cuántas personas los tienen? Pues tendrían 1.992 personas. ¿Sí? Reemplazamos el 14.62 en la función. ¿Sí? ¿Cuántas le tienen? 1.992. Y hacemos el mismo cálculo que hacíamos, ¿sí? 1.992 personas menos 1.980, los contagios en un día. Eso les daba pues 12 contagios al día, ¿sí? Noten una cosa, ¿sí? Cuando está la enfermedad tiene el 50% de personas tienen la enfermedad, la velocidad de contagios es mucho mayor que cuando ya casi todo el mundo la tiene. Sí, eso es lógico. ¿Por qué? Porque si es que ya todo el mundo la tiene, pues no, la velocidad de contagios pues va a ser menor. ¿Sí? Eso se habían equivocado la mayoría en el último literal. Entonces recuerden, hay que leer bien el enunciado. Dice la velocidad de contagios que se define como el número de contagios que se presentan en un día. ¿Sí? No era de dividir para todos los días que, que, que se presentaba la enfermedad. ¿Sí? Eso no les daba el número de contagios diarios. ¿Sí? De ahí, pues bueno, a la final, pues lo que les pedí era la gráfica. Igualmente aquí creo que hubo un error de lectura. ¿Sí? Grafique la función NDT en función del tiempo en un rango de 1 a 20 días. ¿Sí? Ahí les daba la oportunidad de usar GeoGebra, puede ser mal. ¿Sí? Entonces, básicamente la gráfica les debía salir algo como esto. Sí, algunas personas habían graficado 4 puntos, otras 3 puntos, les he aceptado. Sí, lo importante era que se vea por lo menos hasta el día 20. Sí, hasta aquí. Ahora, algunas personas habían puesto la escala hasta el día 20, pero la gráfica se veía hasta acá. O sea, no se veía completamente. Eso tampoco no está correcto. O sea, si es que pido la gráfica, pues es para ver la tendencia de la función, pues no, si es que no puedo verla, si es que me la ponen solo hasta acá, pues no se puede ver. Igual otras personas no creo que han ajustado la escala. Lo único que se veía, pues era una línea pegada a uno de los ejes. Sí, eso tampoco estaba correcto. Sí, al menos si tenían la facilidad, pues de usar cualquier software, pues tenían que hacerlo bien. Sí, sin embargo, algunas personas igualmente hicieron a mano y lo hicieron correctamente. Sí, entonces eso era ya el primer ejercicio, creo que estaba extremadamente fácil. Sí, algunas personas, ya digo, la mayoría, sino por decir todos, se equivocaron en este literal E, por no leer bien. Sí, recuerden esto es uno de los ejercicios, me parece que vimos en los deberes, se envió este ejercicio, un tipo de ejercicios. Y no tuvieron mayor problema, no tuvieron mayor inconveniente. Inclusive se hizo una sesión de preguntas, creo que del deber. Ya, bueno, la siguiente pregunta, pues les dábamos unas 4 funciones y les pedíamos calcular esta función. Sí, era operaciones entre funciones. Ustedes podían hacer antes de empezar a hacer esta operación, pues podían hacer un poquito de álgebra aquí, ¿sí? Y acá en la función f y en la función h. Es una suma de fracciones prácticamente, ¿sí? Pero pues ustedes podían hacer primero una simplificación, ¿sí? Aquí factoraban 6, les quedaba 6 que multiplicaba x más 2, sí, y en el denominador tenían lo mismo, x más 2, ¿sí? Simplificaban ambos,
se iba, les quedaba el 6, les quedaba x más 1 menos 6, x menos 5 les quedaba f de x. A x podían hacer lo mismo, ahora en cambio factoraban 11, ¿sí? Les quedaba x menos 2, 11 que multiplica x menos 2 sobre x menos 2, se simplificaba x menos 2, les quedaba x más 4 más 11, esto les quedaba igual a x más 15, ¿sí? Y esto les quedaba h de x. Sí, ya teniendo eso, pues ya podían aplicar aquí en la función para calcular a de x. Sí, recuerden, y muchas personas se olvidaron este signo menos. Sí, no sé qué les pasó, se olvidaron del signo menos. Entonces, al momento de reemplazar, pues les quedaba esto. Sí, miren, x menos 5 se simplificaba. Abajo les quedaba x más 15 y x más 7. Sí, igualmente aquí también esto se simplificaba, les quedaba 1. Aquí algunas personas llegaron hasta aquí y en vez de poner esto, sí, pusieron 1 sobre x más 15 que multiplica x más 7. Sí, eso también está incorrecto. No sé qué les pasó ahí, quién les dijo mal la respuesta o les sopló mal o copiaron mal, pero ahí estaba incorrecto, ¿no? Estos medios por medios, extremos por extremos. Los extremos se van arriba, los medios se quedan en el denominador. ¿Sí? Entonces esta era la respuesta. Sí, igualmente algunas personas y veo que si por lo menos un 50% dejó aquí, se olvidó de este sí. Sí, igualmente, si es que se olvidan del signo, no me reclamen nada. Si ya les sale todo diferente si es que se olvidaron del signo. Sí, ¿de qué tenían que hacer? Pues para el dominio, ya habíamos dicho, teníamos que ver, hay raíces, hay denominadas, hay fracciones, si es que hay fracciones y ahí está la variable, pues que teníamos que tener cuidado que esto no sea igual a cero. Sí, porque si no se me iban los números imaginarios. Entonces, ¿qué podíamos intuir? Pues de que x más 15 no podía ser igual a 0. Sí, por lo tanto, x no podía ser igual a menos 15. Por lo tanto, el dominio de mi función iba a estar en todos los reales menos el menos 15. Sí, era el único valor que no puede tomar el dominio de mi función. Para el recorrido, algunas personas lo calcularon con límites, otras personas lo calcularon de esta manera. Sí, ahora yo les había dicho, ¿no? Ahora tienen que cambiar pues la variable, ahora despejar x en función de y. Sí, hacían ese proceso mediante álgebra. Despejaban x en función de y, les quedaba esto, ¿sí? Igualmente, tenían que hacer exactamente el mismo proceso. Teníamos un denominador, pues ahí estaba la variable, pues tenemos que asegurarnos que esto no sea igual a 0, ¿sí? Entonces, y más 1 no tiene que ser distinto de 0, y no puede ser igual a menos 1, ¿sí? Ese era mi recorrido. Sí, pues bueno, para las asíntotas ya las tenían calculadas, pues ya habíamos dicho, ¿no? También esto, ¿qué tipo de función es? Pues es una función racional. Miren, son de una división de polinomios, los dos del mismo grado, ¿sí? Por lo cual podíamos ver que no había asíntotas oblicuas, ¿sí? Solo teníamos una asíntota horizontal y una asíntota vertical, ¿sí? La asíntota horizontal, pues en y igual a menos 1, tenían la que está aquí en el gráfico en morado. Y la asíntota vertical, pues en x igual a menos 15, ¿sí? Un gráfico le salía como el de una función racional, ¿sí? De esta forma. Sí, tenían la facilidad de calcular en GeoGebra, igualmente, y si es que se equivocaron en el signo, pues ahí le salía esta rama de aquí, le salía acá, y esta rama de acá le salía acá, ¿sí? Igualmente, si se equivocaron en el signo, no hay chance de reclamos, ¿sí? Ahí está mal el álgebra. No tenían chance. Igualmente, si es que se equivocaron en algún paso algebraico y llegaron a otra expresión diferente de esta, pues también no hay chance de reclamos. ¿Sí? Algunas personas no habían hecho nada de álgebra y por ahí dijeron, no puede ser el menos 15 ni el menos 7. No hicieron un análisis correcto. Sí, entonces tampoco hay chance de reclamos. Igualmente, este paso vi que algunas personas no sé si es que lo hicieron por hacer al apuro o de verdad piensan que se debe proceder así, pero eso está incorrecto, no les queda. Esto no es igual a 1 sobre x más 15 que multiplica x más 7, eso vi como un error muy recurrente. Sí, cuidado con el álgebra, por eso vimos números reales, vimos todas las propiedades de números reales, pues ahí estaban, ¿no? Y ojo, cuidado con el álgebra. Sí, lo que les había estado diciendo siempre, cuidado con el álgebra, cuidado con los signos. Sí, aquí
vean que no era mayor cosa, no tenían ni siquiera exponentes para que se confundan, pero sin embargo algunas personas han operado mal, se han equivocado en algún signo o algo y obtenían un resultado diferente. Sí, tenían que tener cuidado, nomás no era nada difícil, no era nada del otro mundo. Sí, obtenían el gráfico así, como les digo, podían usar el gráfico para graficar, podían usar Excel, podían usar GeoGebra, o como yo les puse ahí, inclusive a mano, podían usar cualquier herramienta que ustedes prefieran, ¿sí? Este era el gráfico que debían obtener. Bien, en el tercer ejercicio, bueno, pues ahí les daba una introducción de esto de una órbita planetaria. Sí, esto prácticamente les decía, lo que les pedía era que calculen la ecuación de la elipse, ¿sí? Y recuerden lo que decíamos, pues los focos, el centro de gravedad de la elipse, pues iba a estar en los focos, ¿sí? Ahí les daba la, la ubicación, pues, de uno de los focos, y les daba el centro, y les daba el parámetro 2A de la elipse, ¿sí? Que en otras palabras era su eje mayor. ¿Qué les pedía? Pues aparte de calcular la ecuación, pues les pedía calcular la ecuación de la recta tangente a dicha elipse en el punto 00 y pues el gráfico de esta elipse, nada más, ¿sí? Entonces ya ustedes viendo la ubicación del foco y la ubicación del centro, se daban cuenta de que el eje mayor de esta elipse pues no estaba paralelo ni al eje Y ni al eje X, ¿sí? ¿Qué hacían primero? Pues primero, por ecuación de puntos medios, podían ustedes hallar pues la, la ubicación del otro foco, ¿sí? Entonces ya sacábamos que el otro foco estaba en 8, 6. Y después usábamos, ¿qué? La definición de la elipse. Sí, recuerdo lo que habíamos dicho, ¿no? Y muchas personas habían ido a usar la ecuación de la elipse con centro en HK. Ahí, cuando estaba la definición, revisen nuevamente las diapositivas, ahí decía, ecuación de una elipse cuyo eje está paralelo al eje X o al eje Y, les había puesto yo los dos casos, sí, pero este no era ninguno de esos dos casos. Sí, que tenían que usar aquí, pues la definición de elipse, nada más. Sí, recuerden, una elipse es un lugar geométrico de un punto que se mueve a una distancia fija de la sumatoria de dos puntos llamados focos. Sí, esa era la definición de elipse y eso era lo que teníamos aquí, ¿no es cierto? No teníamos nada más. Se usaba la definición, sí, nada más. Sí, reemplazábamos por las distancias de los focos y dejábamos de aquí pues las distancias de X y eso iba a ser igual a 2A, ya habíamos dicho, esa es la ecuación de la elipse. Y este valor pues era el que teníamos. Miren, no había que calcular ni C ni B, no había la necesidad de calcularlo. ¿Sí? Bueno, reemplazábamos aquí en nuestra ecuación y esto lo hicimos en clases más, lo deducimos, usamos esta ecuación para deducir las otras. ¿Sí? Recuerden esto vimos en clase, hicimos inclusive el proceso completo para poder deducir la ecuación de la elipse. Sí, bueno, entonces ya teníamos aquí los datos y pues ya los reemplazábamos con los datos de los dos focos y pues ya 2A ya teníamos. Sí, hacíamos un poco de álgebra, ya sabían cómo, no pasábamos de un miembro al otro lado, elevábamos al cuadrado para librarnos de las raíces, nos quedaba una expresión más grande, era puro álgebra esto, no había nada que hacer. Sí, desarrollábamos lo más posible, reducíamos términos semejantes, llegábamos a una expresión como esta. Ahora para librarme de esta otra raíz, pues nuevamente elevaba al cuadrado, claro que le dejaba solita primero. Sí, vuelvo a elevar al cuadrado. Sí, me quedaba una expresión como esta. Sí, nuevamente pues elevaba al cuadrado estos binomios y nuevamente pues reducía términos semejantes. La ecuación de la elipse que tenía era 5x al cuadrado más 8y cuadrado menos 24x menos 48y menos 4xy igual a 0. ¿Sí? No había nada más que hacer respecto a la ecuación de la elipse. De ahí después me pedía la recta tangente en el punto 00. Igual habíamos planteado un ejercicio al último del curso. Les dije, vaya, les dejé como incógnita un ejercicio para que vayan a hallar una recta tangente a la elipse.
Sí, les dejé yo ahí una sugerencia de ejercicio, creo que no la han hecho porque nadie creo que calculó esta, 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 esta tangente. Sí, entonces, ¿qué usaban? Pues la ecuación de la recta, que es igual, y es igual a mx más b. Sí, pero ¿cuál era la ventaja aquí? Ustedes sabían pues que pasaba por el punto 0,0. Entonces mi ecuación de la recta iba a ser y es igual a mx. Sí, porque recuerden, b es la ordenada al origen. Ahora, si el origen por donde pasa es 0,0, b va a ser 0. Sí, entonces me queda y es igual a mx. Sí, este y pues lo reemplazo en todos los lugares donde estaba la y en mi ecuación de la elipse. Sí, nuevamente voy a obtener una ecuación cuadrática. Sí, y pues igualmente para despejar la ecuación cuadrática iba a usar la fórmula mágica, ¿sí? ¿Y qué iba a hacer con esa fórmula mágica? Pues lo que esté dentro del discriminante iba a tener que ser igual a cero, porque estoy buscando un solo punto, ya vimos por qué, igual hicimos ese ejercicio también con una recta tangente a la parábola. Sí, recordarán, nos tomó bastante tiempo, ahí lo logramos dilucidar, ¿sí? Ya teníamos pues esto que tenía que ser igual a cero el discriminante, ¿sí? Resolvíamos la ecuación para hallar qué era lo que teníamos que hallar, pues la pendiente. Y nuevamente teníamos una ecuación cuadrática, nuevamente la resolvíamos, ¿sí? No había ningún problema, ahí tenían ustedes dos, dos respuestas, pues solo una de ellas les iba a ser la válida, que es igual a la que la pendiente les daba, m igual a menos un medio, ¿sí? Y pues bueno, esta pendiente la reemplazaban en la ecuación de la recta, y pues la recta que era tangente en ese punto, iban a ustedes observar que era igual a y es igual a menos un medio de x, ¿sí? El gráfico pues les quedaba algo así. Sí, igualmente les había dicho, pues pueden graficar en GeoGebra, pueden graficar en Excel, pueden graficar a mano si es que querían, pero el gráfico tenía que salirles más o menos algo como esto, ¿sí? Y a ustedes solamente ubicando el punto en el centro y el de foco, yo les había dicho, siempre usen un gráfico para resolver pues estos ejercicios de geometría analítica, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo único que les daba el ejercicio? El centro y uno de los focos. Sí, entonces ya solo graficando esos dos puntos ya ustedes ya se daban cuenta que esta elipse, inclusive alguien creo que me preguntó en el examen, ¿no? Esto no es ni paralelo a ninguno de los dos ejes. Les dije, sí, es cierto, no es paralelo. Tienen que ustedes ahí usar, ahí vean ustedes qué ecuación pues les puede servir para calcular eso. ¿Sí? ¿Cuál era? La de la definición. ¿Sí? Esta. ¿De acuerdo? Eso era todo. Este era el ejercicio que más valía y no, yo, como les digo, yo inclusive les mandé de sugerencia, vayan a ver cómo se calcula una tangente, una elipse, y la que les envié era inclusive más difícil porque ahí sí tenía una pendiente, ¿sí? Tenía una pendiente y ustedes ya se complicaba un poco pues el cálculo, ¿sí? Les envié una inclusive más difícil, pero creo que no han hecho caso a las recomendaciones, pues ahí está el resultado, ¿sí? Y bueno, el último ejercicio, pues ya les decía, este era un poquito de geometría, no era nada más, les daba un parche Profe, transdérmico, ¿sí? en este ejercicio, ¿cuánto vale cada literal? ¿O cómo está calificado? Verán, en este ejercicio, si es que sacaban la ecuación de la elipse, yo les ponía ahí ya 5 puntos de cajón, ¿sí? Ya, Si es que profe. ustedes Sí, sacaban la ecuación de la elipse, si es que ustedes ya sacaban la ecuación de la recta tangente, algo mucho más fácil, ya les ponía 1,5 y 1,5 del gráfico, ¿sí? ya, profe. Lo que pasa que ahorita me dice que son 5 puntos, ¿no? Entonces, ¿será que puede revisar mi prueba, por favor? Ya, un momentito, primero vamos a acabar de hacer la revisión, por favor. Ya, profe. Gracias. Ya, bien, entonces no, el último ejercicio, en este sí, la verdad, mm, me, me quedé sorprendido porque toditos copiaron, creo que casi lo mismo, si no estoy mal, creo que casi al 80,
más tal vez 90-95% del curso, no sé de dónde sacó, pero se pusieron aquí que es respuesta. Pusieron ahí unos cuantos cálculos que no sé de dónde sacaron, si eran en la medida, eran parcialmente correctos, pero no, en realidad no calcularon esta distancia eje, que era la que les pedía, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué tenían que hacer? Sí, recuerden, ustedes tenían aquí esto es un cuadrilátero, les decía, es un rectángulo, ¿sí? Se dividía, pues, el rato de hacer el corte, este corte EF, se dividía en dos áreas iguales, ¿sí? Pero, a pesar de eso, decíamos, pues, que aquí se hacía el análisis químico y, pues, se obtenía que en este lado la concentración iba a ser la mitad de lo que estaba en este lado. Lo que les pedía es que al hacer un corte transversal, calculen pues esta distancia eje para que la cantidad pues de principio activo liberado sea igual en ambos lados, ¿sí? Entonces, pueden hacer ustedes dividir pues cada una de estas áreas en, por partes, ¿no? Recuerden pues aquí la concentración que había en este cuadrilátero AEFD, pues tenían que ustedes considerar que era la mitad de lo que estaba aquí en este otro cuadrilátero, ¿sí? Sin considerar todavía el corte. Sí, ahora qué era lo que teníamos que hacer, pues que la cantidad de fármaco, sí, lo que está aquí en este cuadrilátero, tenía que ser igual a lo que esté aquí, lo que se formaba después de hacer el corte. Sí, en otras palabras, miren, esta era la ecuación que ustedes tenían que plantearse para que salga esto. Esto era más de razonamiento, más que de geometría, porque geometría no tenía tanta complicación. ¿Sí? Entonces, miren, refiriéndonos pues a la cantidad de principio activo que hay en cada parte del parche, ¿sí? A eso le denomino W, ¿sí? Ustedes podían denominarlo como ustedes quieran, o inclusive podían sacar la cantidad mismo, no había problema, ¿sí? Que era lo que decíamos, pues de esta cantidad W1, ¿sí? Más la cantidad W3 de principio activo, que es la del corte, ¿sí? Ser igual a la cantidad W2 menos esta misma cantidad W3, ¿sí? Porque eso es lo que me está pidiendo, pues, del ejercicio. ¿Qué longitud? Calcular la distancia eje, ¿sí? Para que la recta GFE, ¿sí? Divida al parche en dos porciones, que tengan la misma cantidad en miligramos de principio activo, ¿sí? Entonces ahí ustedes podían plantearse esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Pues que este peso dividido para el área, pues iba a dar la concentración que les da el ejercicio, estos 200 miligramos por milímetro cuadrado y 300 miligramos por milímetro cuadrado. ¿Sí? Ahora planteábamos eso para dividir cada uno de estos factores, que es lo que teníamos, ¿no? La concentración y el área de cada uno de este parche. ¿Sí? ¿Cómo me quedaba? La concentración 1 por el área 1 más la concentración 2 por el área 3. Sí, porque recuerden que lo que está aquí en el área 3 tiene la misma concentración, ¿sí? Eso, o sea, es la misma de este pequeño corte, es la misma en todo este cuadrilátero, ¿sí? Es igual a la concentración 2 por el área 3, es igual a la concentración 1 por el área 1 menos, perdón, aquí está mal, menos la concentración 2 por el área 3, ¿sí? Perdón, esta ecuación está mal, está de más. Ah, no, perdón, está correcto, sino que está liberado después, ya. Entonces, se planteaban esto, ¿sí? Sabíamos que las áreas 1 y área 2 eran iguales, ¿sí? Y eso era igual a la mitad del área total, eso me decía el ejercicio, yo podía calcular eso, ¿sí? Eso no había problema, creo que hasta ese punto nomás llegaron, de ahí no sé qué más decía. Sí, bueno, pues después de esta ecuación, pues despejábamos pues el área 3, que es lo que nos interesaba, ¿sí? Nos quedaba esto. Ya haciendo un poquito, despejábamos y llegábamos a una ecuación como esta, ¿ya? Hasta ahí y nosotros conocemos el área total, conocemos las concentraciones, ¿sí? Ya podemos calcular el área 3. Dejémosle por ahí un ratito esta ecuación. Sí, ahora sí lo que teníamos que hacer, pues en el área del triángulo rectángulo de ese corte, sí, esta parte creo que es lo que hicieron y no, hasta ahí llegaron.
¿sí? Teníamos pues el área de ese triángulo que iba a ser igual, la base por altura sobre 2, ¿sí? Fórmula sencillísima. Si es que ustedes iban a los segmentos, pues iba a ser el segmento AD, ¿sí? Que era lo mismo que el EF, por el segmento B sobre 2, ¿sí? Entonces ya ustedes ya podían calcular AD, por lo que ya les digo, ya tenían el área total. Sí, esto es igual era igual a la raíz de 2 por el área total. ¿Sí? Reemplazaban esto, pues aquí en la ecuación les quedaba esto. ¿Sí? Y ya tenían pues otra ecuación, creo que esto era lo que... Hasta aquí creo que llegaron eh, pues algunas personas, no sé qué hasta dónde, qué pasó ahí, pero hasta ahí nomás llegaron y de ahí calcularon y les salía 2 milímetros y a toditos les salió igual, toditos tuvieron el mismo error. Sí, en ese, no sé qué les pasó, no sé si ya les faltó el tiempo o qué, pero copiaron toditos, porque toditos tenían igual. Sí, pues bueno, ya teniendo esas dos ecuaciones, pues ya ¿qué hacían? Pues las igualaban, ¿y cuál era nuestra incógnita? Eje, ¿sí? Despejábamos eje, sí, me quedaba esto es igual a la raíz de 2a sobre 2, que multiplicaba la concentración 2 menos la concentración 1 sobre la concentración 2. Reemplazaba todo esto y me daba 2,82 milímetros, ¿sí? Eso era todo, chicos, eso era todo el examen. No, no era de mayor complejidad en realidad. No lo consideré, no pensé que se iban a caer tanto, porque yo les di todas las sugerencias para que ustedes puedan, puedan resolverlo. Y otra cosa más, pues algunas personas estaban pidiéndome, ¿no? Pónganos ejercicios del libro, pónganos, pónganos esos ejercicios, ni nos dio, algo así, me estaban escribiendo al chat. Y yo les había dicho, vayan a revisar del libro base, ¿sí? Y si ustedes se van al libro base, a la parte de elipse, ¿sí? Váyanse a los ejercicios de elipse, váyanse al ejercicio 51, ¿sí? Ahí tienen ustedes este ejercicio, que es prácticamente lo que el ejercicio de 8 puntos está aquí. Mire, ustedes tenían, yo les había enviado, no les había dicho, no les voy a enviar de ver, pero vayan a revisar. Sí, yo les dije, eso es parte de su trabajo autónomo, parte de su trabajo de estudio. Sí, les dije, tómenlo con responsabilidad. Estudiar no se trata de irse a repasar las diapositivas, no, ojo. Estudiar se trata de irse a hacer ejercicios. ¿Sí? Les había dado la libertad de que vayan a estudiar, pues del libro base, ustedes tenían el libro. Y miren, aquí estaba el ejercicio, ¿sí? Lo único que le cambié fue le puse puro bla bla de una órbita elíptica, una de las aplicaciones, y que calculen una recta tangente a esa elipse, que también les había indicado al final del curso, les di como sugerencia que vayan a resolver, ¿sí? Lo único que hice acá fue darles el otro foco, de ahí era lo mismo, inclusive tenían, creo que la respuesta, pues creo que este libro da respuestas de los ejercicios impares, ¿sí? Si se hubieran ido a resolver los ejercicios como les había sugerido, pues se hubieran encontrado con este, tal vez, y pues se hubieran ya dado cuenta de cómo era la resolución. Sí, inclusive les da una pista de cómo resolver. Mire, les dice, en este caso el eje mayor no es horizontal ni vertical, por consiguiente no se aplica alguna de las formas normales de esta sección. Use la definición de la elipse. ¿Sí? Ahí tenían todo. ¿Sí? No, ni para que me digan esto, no nos dio, no nos indicó no estaba en el libro, díganos otros libros, que ahí no hay esto, sí, aquí tenían todo. Sí, inclusive el mismo ejercicio les he puesto. Sí, entonces vean por favor, las personas que quedaron al examen de recuperación, por favor pónganse a estudiar a conciencia. Sí, no, como digo, no es cuestión de ponerse pues a repasar las diapositivas. O sea, para eso no estudio. Igual las diapositivas tienen ustedes acceso mientras están haciendo el examen. No, no, no tendría sentido en realidad ponerse a repasar las diapositivas y pónganse a hacer ejercicios. Sí, eso era todo. Sí, bien chicos, ahora sí,
Y quiero saber si es que alguien tiene un reclamo, si es que alguien no está conforme con su nota del examen. Sí, ya dije los errores. Sí, por favor, no me decir, pero sí estaba bien esto porque no estaba, ya estaba ahí demostrando cómo era. A ver, Emily. Sí, profe, yo una pregunta, ¿no?